mujeres FemAwake, mujeres despiertas, ¿cómo están? Yo soy Emiret Rivera y estoy muy contenta nuevamente de estar en nuestro espacio FemAwake. El día de hoy vamos a platicar con una invitada que pues yo diría que es admirable todo lo que ha hecho. Ella es Marilu Razo Ibarra, quien es maestra en estudios de subjetividad y violencia. Además es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y bueno, tiene muchos conocimientos obviamente que complementan toda esta labor tan sensible que ella ha hecho pues ya por varios años, y hoy en día es la directora ejecutiva de Espacio Mujeres para una Vida Digna, Libre de Violencia, que ahí me voy a hacer un pequeño espacio para decir exactamente una vida digna, libre de violencia, porque esa sería la consecuencia si tenemos una vida digna. ¿Cómo estás, Marilu? Bienvenida. Muy bien, Emiret, muy contenta de estar aquí contigo. Para mí es un placer poder conversar contigo en torno a todos estos temas que nos afectan a todas las mujeres. Así es, que nos afectan, que nos apasionan, que nos conmueven y sobre todo yo diría en nuestro caso que nos comprometen. Pues estamos ya a nada de celebrar el Día de los y las Niñas, el Día de la Infancia, esta celebración que tanto nos conmueve, que tanto nos da alegría, pero que también tiene su contraste, Marilu, que tiene también este tinte de dolor, de deuda histórica, porque los datos pues no mienten y la realidad de muchos niños y niñas, sobre todo en el caso de las niñas, de verdad es algo que tenemos que poner en evidencia. Entonces, pues danos datos primero para iniciar la conversación. Sí, primero sumándome a lo que dices, estas fechas son un pretexto para hacer un alto y reflexionar en torno a lo que está sucediendo, ¿no? Podemos, por supuesto, pasar el 30 de abril regalando dulces y juguetes, o podemos hacer un alto y reflexionar en torno a la situación en la que está la infancia o las infancias en nuestro país. Y efectivamente hay datos que son reveladores, que son trágicos. En este caso voy a enfocarme en aquellos datos que tienen que ver con la realidad de muchas niñas que viven en nuestro país, ¿no? Estos son datos, diré la fuente, pero son de los últimos estudios en torno a estos temas, ¿no? El primero tiene que ver con la pobreza y la pobreza extrema. Y desafortunadamente tenemos datos que nos dicen que el 45.9% de las mujeres de 0 a 17 años en México en 2022 vivía en una situación de pobreza. Esto corresponde a 8.4 millones de niñas y mujeres adolescentes. Es decir, esta es una cifra que nos revela un poco la realidad por la que están atravesando las niñas y las mujeres en nuestro país. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Posteriormente revelaré algunas otras de estas cifras, pero ¿por qué es importante hablar de esto? Porque para hablar de una vida digna y libre de violencia hay que hablar de derechos humanos. Claro. De lo que se trata en estos temas es de la posibilidad de ejercer nuestros derechos para poder desarrollarnos libremente y tener una calidad de vida digna. Cuando vemos que estos porcentajes nos revelan la situación de precariedad en la que viven muchas niñas en nuestro país, pues tenemos que reflexionar en torno a muchos otros temas. Así es una fotografía muy clara, ¿no? Siempre apegarnos a estos datos, pues sin duda crudos, tristes, pero esa es la realidad, como tú bien comentas, en las que las niñas están insertas en una sociedad inequitativa, injusta y sobre todo, y lo más lamentable, violenta, ¿no? Y sí, como datos, bueno, a nivel global sabemos que más del 52% de niños, estamos hablando prácticamente que de cada dos, entre niños y niñas, entre justo estas edades que tú comentas, de 2 a 17 años, viven violencia, o sea, de cada dos, uno. ¿Qué pasa con las sociedades? ¿Qué pasa cuando nosotros miramos el rostro de un niño o una niña que nos debería automáticamente no solo de enternecer, sino de comprometer en su sano desarrollo, en su vida digna, como tú bien comentas? El día a día lo viven de una manera muy triste. Sí, y para que podamos hablar de ciudadanía y para que podamos hablar de niñas y niños que pueden desarrollarse plenamente, tenemos que partir o tendríamos que partir de garantizar derechos humanos básicos. ¿A qué me refiero con derechos humanos básicos? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vida libre de violencia. Al esparcimiento. Al esparcimiento. Y por supuesto, todas estas cosas van a
pues a constituir la diferencia, desafortunadamente, entre la posibilidad de vivir una vida digna o vivir permanentemente en precariedad, y eso lo que nos lleva es a ver las enormes brechas de desigualdad Sobre todo en las que vivimos, ¿no? Por supuesto entre hombres y mujeres, pero también entre hombres. ¿Y qué es lo que ha pasado en la sociedad que es lo que permite que vulneremos permanentemente a los niños y a las niñas? Entre otras cosas, vivimos en un mundo adultocentrista. Eso quiere decir que la mirada está puesta en los adultos y desde los adultos, y en este sistema patriarcal a las mujeres, a los niños y a las niñas se nos ha colocado tradicionalmente en un lugar de inferioridad y de sumisión respecto a los hombres. Esto hace que muchas de las decisiones que se han tomado se tomen a partir de estas creencias arraigadas que tienen que ver con lo que conocemos como mitos, estereotipos y roles de género. ¿Esto por qué es importante? Porque, por ejemplo, cómo se concibe y se estructura la sociedad es a partir de estas creencias. Entonces, el mundo está organizado así. Las mujeres son las que supuestamente nos dedicamos a los cuidados y al hogar, y no solamente al cuidado de los niños y las niñas, sino también de toda aquella persona que requiera de cuidados, ¿no? Y esto se va a pensar como una actividad natural, que entonces no tendría que tener ningún valor ni remuneración. Hoy sabemos que todo esto no es así, ¿no? Pero la forma en la que se estructura el trabajo, por ejemplo, la educación, los horarios que están involucrados en todo esto, está hecho desde esta mirada. E insisto, los niños y las niñas, así como las mujeres, están puestos en un segundo plano. Yo diría entonces invisibilizados, ¿no? Niños y niñas, y por ende no vistos como personas, ¿no? Vistos como objetos. Porque cuánto promovemos justo, ¿no? Estos días, estas celebraciones, pero detrás de eso, ¿qué hay? O sea, hay un reconocimiento pleno de sus necesidades en todos los sentidos, de sus derechos, como tú comentas, y no está pasando mucho porque no nos comprometemos con una causa que realmente garantice que nuestra infancia pues tenga un sano desarrollo, ¿no? Desde el hogar simplemente, desde cómo nos conducimos hacia los niños, y me incluyo, cuántas veces no sabemos tratarlos, no sabemos tener esta conexión empática de sus requerimientos y sobre todo del momento tan neurálgico que es el paso por la infancia, porque ahí se gestan muchísimas cosas que en las sociedades después tienen otras consecuencias. Estás diciendo cosas muy importantes. Quiero retomar tres, ¿no? Una es qué estamos haciendo como sociedad para generar las condiciones que hagan posible el desarrollo pleno de las niñas y los niños, ¿no? Ahí hay muchos temas a pensar. Claro. Pero otro más es que hemos normalizado la violencia como una forma de relación. Entonces, en las familias, muchas veces, se piensa que la violencia, la agresión y el abuso físico, pero también psicológico, es una forma de disciplinar a las personas, ¿no? Se disciplina así a los niños y a las niñas, y se disciplina así a las mujeres, como si fuésemos también niñas o niños pequeños, y la violencia es una constante en la manera en la que hemos aprendido a relacionarnos. Por eso es importante cuestionarnos todas esas cosas que aparentemente son normales y que siempre han sido así, y que en realidad están lastimando el pleno desarrollo de los niños y las niñas, y por supuesto vulnerando su autoestima. Fíjate cómo la tercera cosa que dijiste importante tiene que ver con eso que se necesita para que una persona pueda crecer, ¿no? Si alguien me dice que se quiere dedicar al paracaidismo y que nunca lo ha hecho, pues todo el mundo le va a decir, bueno, ¿y qué has hecho, no? Ya te informaste, y seguramente esta persona va a ir, va a leer y va a ver programas de televisión, etcétera, y va a aprender porque considera que es importante aprenderlo para poder desempeñar una tarea como esa, ¿no? ¿Qué pasa con la maternidad y la paternidad? No hay, pero porque se ha considerado que el ejercer la paternidad o la maternidad es algo como innato, que normalmente las mujeres tenemos por el solo hecho de ser mujeres, y que no hay nada que aprender ahí porque es una labor menor. ¿Te acuerdas que hace rato hablábamos de este sistema patriarcal? No solamente se considera como menor o no importante a las mujeres, sino también a todo lo que se ha puesto del lado de las mujeres.
Una de esas cosas tiene que ver con la crianza, con la educación de las hijas y los hijos. Por eso no le hemos dado como sociedad el papel preponderante que tiene, la importancia que tiene. Y bueno, por eso hoy hay distintas iniciativas que están impulsando y distintos grupos que estamos impulsando un sistema nacional de cuidados, ¿no? Claro. Entendiendo todo lo que eso quiere decir y el impacto que tiene en nuestra sociedad y en lo que vivimos todos los días. Y que seguramente no todas las personas somos aptos para ejercer ser cuidadoras, ¿no? O sea, yo también partiría, como tú dices, lo damos por hecho, apelando a un deseo, ¿no? A veces a esa fotografía bonita de la familia, de los hijos. ¿Cuántas personas realmente no estamos aptos o no hemos tenido esa sensibilización de saber lo que impacta el traer, ¿no? Un niño a una niña a este mundo? Oye, Marilu, desde tu experiencia en el tema de la política pública, ¿cuáles sería para ti, ahorita acabas de mencionar uno, ¿no? El tema de estas economías del cuidado. ¿Cómo podríamos ir gestionando prácticas cotidianas que se vuelvan precisamente esos buenos hábitos que nos ayuden, pues, a contribuir hacia el bienestar de nuestra infancia? Mira, todos estos procesos de los que estamos hablando tienen un ingrediente singular y tienen un ingrediente colectivo, ¿no? En esto colectivo está, por supuesto, la labor de los gobiernos a través de distintas políticas públicas, que es un tema muy amplio, pero quisiera como solamente puntualizar algunas cosas a pensar, ¿no? Y una es que dejemos de pensar que todo lo que tiene que ver con los cuidados y con las infancias recae en las mujeres, que tiene que ser una labor de colaboración en donde existe corresponsabilidad. Claro. Y donde el Estado tiene también un papel importante. ¿Cómo? Pues facilitando las condiciones que hagan posible esto. ¿Cómo es eso? Pues escuelas con horarios ampliados, que sean acordes a los horarios laborales que sean acordes a las realidades de las familias. Hace poco estaba escuchando a un grupo de empresarias y daban como recomendación a las mujeres empresarias que cuando en un evento o en un congreso para hacer relaciones públicas, después de las conferencias, se abre un espacio ya en la noche para un cóctel, ¿no? Y entonces la recomendación era, no se vayan luego a sus casas, quédense, porque es el momento en el que van a hacer relaciones que son importantes. Claro, ¿no? El networking. Y claro, y yo me quedé pensando y dije, claro, eso es querer entrar a ese espacio pensado para los hombres en donde los cuidados los realiza alguien más. Oye, Marilu, ¿cómo podríamos ubicar detrás de la sonrisa de un niño o de una niña si está denotando una clara felicidad? ¿Cómo podemos identificar cuando los niños y las niñas son felices? Mira, yo creo que los niños y las niñas nos dan en ese sentido grandes lecciones, porque a través de su estado de ánimo, de sus movimientos corporales, de la espontaneidad con la que se acercan al mundo, nos damos cuenta si están teniendo un ambiente seguro para desarrollarse o no. Los niños y las niñas no necesariamente nos van a expresar con palabras cuando algo los está lastimando, pero sí podemos observarlo a través de muchas reacciones de su cuerpo, ¿no? Y de la manera en la que se expresan. Y digo que nos enseñan cosas porque cuando vamos creciendo olvidamos que lo que sentimos en el cuerpo, aunque no lo podamos nombrar, son grandes guías o brújulas para decirnos si las cosas están bien o mal. Claro, y cada vez más, ahora obviamente cuántos casos, ¿no? del bullying que viven y que los niños, como dices, la expresión de la violencia está en todo, está en nuestro cuerpo, está en la mirada, pero sobre todo, bueno, que seamos pues justo más intuitivos, ¿no? Cómo podemos irnos haciendo también de estas pistas, estas señales para cuando detectamos que nuestros niños, y no necesariamente hijos, sino nuestros niños y niñas, porque al final del día, pues es como tú bien comentas, un bien colectivo. Hay que hablar de estos temas que están ahí de abuso y que se perpetúan por el silencio colectivo, ¿no? Desafortunadamente, el abuso sexual en la infancia es una constante y una de las condiciones para que esto suceda es el silencio.
Bueno, pues ahí está ya la información por si lo necesitan. Esperemos que cada vez se necesite menos para que hagan contacto con los y las expertas de este tema. Bueno, pues ya se nos fue el tiempo, ya vamos a otro capítulo de FEMAWAKE, pero no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, @FEMAWAKE en X, Facebook e Instagram. Ahí estamos permanentemente para todas ustedes. Yo les dejo besos.